Muy bien, continuamos con nuestro estudio del análisis sintáctico teológico, el método sintáctico teológico de análisis bíblico. En este momento vamos a ver el análisis sintáctico. Hemos terminado el análisis contextual y ahora estamos haciendo el análisis sintáctico. ¿De dónde viene el nombre de sintáctico? Sintáctico, le suena, sintaxis. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro texto y otra vez vamos a hacer una radiografía de nuestro texto, pero lo vamos a hacer viendo cómo trabajan las ideas de pensamiento sintácticamente, es decir, siguiendo las reglas del lenguaje. En un momento más vamos a entrar en eso. Antes de hacer eso tenemos que ver nuestra forma literaria. ¿Se acuerda usted que cuando hablamos en las reglas de interpretación bíblica hablamos de que teníamos que identificar qué tipo de literatura es la que estábamos viendo? Si era una prosa, si era una narrativa, si era un poema. ¿Por qué? Porque cada una de estas diferentes formas literarias va a tener su propia manera de ser interpretada. En este caso, nosotros apuntamos aquí que como forma literaria de nuestro pasaje hablamos que es una prosa, dentro de la prosa es una narrativa de ficción y dentro de la narrativa de ficción es una parábola. Esa es la forma literaria de nuestro pasaje, es una parábola. Nosotros debemos tener eso siempre en mente. Párrafo. Ahora vamos a entrar al estudio del párrafo. Lo primero que vamos a decir es la proposición temática. Es decir, yo ya leí mi párrafo, mi pasaje varias veces y ya en este punto yo puedo decir y proponer un tema de qué me está hablando el pasaje. Entonces aquí se propone un tema. En este pasaje del Evangelio según San Lucas se nos demanda amar a todo ser humano sin importar su pasado. Amemos al perdido y amemos al egoísta. Y lo que estamos diciendo aquí es que este pasaje tiene esto como tema. Amar a todo ser humano sin importar su pasado. Divisiones naturales, es decir, cómo se divide de manera natural el texto, no cómo lo quiero dividir yo, sino cómo se presenta la división del texto en sí misma. Bueno, nosotros vemos aquí que tiene solamente dos divisiones naturales, del 11 al 24 y del 25 al 32. ¿Cómo llego yo a esto? Con análisis contextual, ¿se acuerda? Hicimos la radiografía, vimos nuestro párrafo y fuimos separando sección por sección según manejaran ideas. Eso ya está hecho, eso lo hicimos en el contexto seccional y aquí solamente ya lo estamos poniendo con un título, con un tema, ¿no? Por ejemplo, del 11 al 24, amemos al perdido. Del 25 al 32, amemos al egoísta. Y luego la transición entre párrafos. Ahí sí dice mostrador sintáctico, pero eso lo vamos a dejar al último porque necesitamos explicarlo de una manera más precisa. Transición entre párrafos. ¿Cómo es que yo llego a la conclusión que esa es mi manera de dividir de forma natural mi párrafo? Bueno, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que la transición entre párrafos se encuentra en los versículos 24 y 32, porque es donde el Señor introduce el colofón explicando que el arrepentimiento y regreso a Dios debe ser motivo de alegría para el creyente en la tierra como lo es para Dios en los cielos. Ahora, esta misma manera de decirlo lo dijo en las anteriores parábolas. Cuando la oveja perdida, porque así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y la moneda perdida, porque así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y con el hijo perdido es, debimos haber hecho fiesta porque mi hijo muerto era y ahora vive y lo estaba perdido y lo hemos encontrado y lo vuelve a decir en el 32. Entonces, ese colofón nos está marcando cómo está dividiendo Lucas su narración. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos usando aquí como lo que nos va a marcar las divisiones naturales de nuestro texto y lo que nos está marcando la transición entre los párrafos. Muy bien. Vamos ahora entonces al mostrador sintáctico. A mí me gustaría que tenga usted en su mano el documento Análisis del Antiguo Testamento y a través de esto nosotros vamos a estar hablando entonces
acerca del mostrador sintáctico. Mostrador sintáctico. ¿Qué es el mostrador sintáctico? El mostrador sintáctico es una descomposición que nosotros hacemos del texto a partir de las cláusulas, oraciones, ideas que sintácticamente maneja nuestra versión. Por eso es que yo le dije, usted debe elegir cuál versión va a trabajar y en esa va a seguir trabajando, porque una coma donde la pone NBI probablemente no la esté poniendo Reina Valera. Es un asunto de estilo, de traducción. Entonces, nosotros tomamos NBI y vamos a seguir la manera en que NBI ha traducido. Yo estoy buscando ahora mismo mi texto. Yo espero que usted esté haciendo lo mismo. Ahí tenemos nuestro documento donde viene el mostrador sintáctico. Obviamente está muy pequeño. Si usted lo tiene impreso como lo tengo yo, está muy pequeño. Si lo está viendo en su pantalla, pues ahí sí lo puede ampliar un poquito más. Y ahí está todo el texto que nosotros vamos a ver, desde el 11 hasta el 32. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a empezar a desmenuzar nuestro texto según la línea de pensamiento y y nos vamos a apoyar en la sintaxis misma del texto. Vamos a separar oraciones a partir de un verbo, de un adverbio, de una pregunta, probablemente de un punto y aparte. Todas esas consideraciones las vamos a hacer. Usted lea el pasaje, perdón, usted lea el documento en la página 9 donde dice mostrador sintáctico y usted va a empezar a estar viendo acerca de esto. Vamos a ver que hay una cláusula principal y todas las demás ideas se van subordinando a esa cláusula principal. Vamos a trabajarlo en nuestro ejemplo. Nuestro pasaje empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Ahora, esta es la cláusula principal que va a dominar todo el texto, porque la historia ahora va a hablar de ese hombre y de sus 2 hijos. Entonces, lo vamos a poner hasta arriba, un hombre tenía 2 hijos. Es una idea. Aparte, abajo vamos a poner, continuó Jesús. Es decir, un hombre tenía 2 hijos, pero quien lo está diciendo es Jesús. ¿Ok? Y Jesús está hablando de ese hombre que tenía 2 hijos. Entonces, la idea de lo que está diciendo Jesús y lo que va a seguir diciendo Jesús está subordinado a la idea principal del hombre que tenía 2 hijos. Nos va a narrar la historia. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre. Ahora, vamos a ir separando esa frase, porque es una frase toda completa. El menor de ellos le dijo a su padre. Entonces, como es lo que sigue diciendo Jesús, entonces lo vamos a poner un poquito más hacia nuestra derecha, probablemente debajo de Jesús, para saber que es él quien está hablando. No está hablando el padre ni los hijos, sino que está hablando Jesús. Y el menor de ellos le dijo a su padre. En nuestro texto aparecen 2 puntos y luego papá y una coma. Aquí en el documento eso es lo que hemos hecho, hemos separado. Papá, coma, hacia abajo, dame lo que me toca de la herencia. Punto. Y se cierra. Ahora, eso es importante, porque vea usted lo que está pasando aquí. Al estar haciendo esta división, lo que nosotros estamos viendo es la idea, el pensamiento que quiere Lucas transmitir. Él nos va a hablar de un hombre con 2 hijos, según la parábola que está refiriendo Jesús. Y nos presenta lo primero que sale de la boca de uno de ellos. Y del menor, ¿no? Papá, ¿ok? Dame lo que me toca de herencia. Y eso es lo primero que le dice el hijo al papá. Y luego dice, así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Vea usted lo que sucede aquí. ¿Se da cuenta? Aquí nos damos cuenta de algo. Es el hijo menor el que pide la parte de los bienes, pero el padre reparte los bienes entre los 2. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2.
Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, aquí ya hay otra idea. Primero, la primera idea es, él pidió y se le dio. La siguiente idea que se pone aquí es que él tomó lo que se le dio y se fue. Por eso es que en nuestro material nosotros ponemos ese poco después a la misma altura que el menor de ellos. ¿Por qué? Porque aquí ya cambió de idea. En la primera parte, la idea es, él está pidiendo y recibe. Pero en la segunda parte es, él toma lo que se le dio y se va. Por eso se pone ahí. Pero como el que está hablando es Jesús, se pone subordinado a esa cláusula. El que está hablando es Jesús. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y ahí hay una conjunción y entonces eso nos hace romper nuestra oración o nuestro hilo narrativo y lo ponemos abajo. Si usted se da cuenta cómo está colocado, se puede leer así. Poco después el hijo menor se fue a un país lejano. Ahora, esto nos da a nosotros la idea, el y nos dice a nosotros las dos cosas que hizo el hijo. Juntó todo lo que tenía, porque eso es lo que él quería, tenerlo todo, y se fue a un país lejano. Ahora, ¿por qué se fue a un país lejano? Porque no quiere vivir bajo la autoridad de su padre. Quiere las bendiciones del padre, pero no quiere la autoridad del padre. Se fue a un país lejano. Y se nos da, ponemos abajo de se fue a un país lejano, esa información, esa oración tiene dos oraciones más subordinadas. Allí vivió desenfrenadamente y allí derrochó su herencia. Estas dos oraciones están subordinadas a se fue a un país lejano. Se fue a un país lejano. Si Lucas hubiera dicho se fue a un país lejano, pues nosotros nada más diríamos, bueno, pues sí, se fue a un país lejano, pero nos da más información. Y dice que ahí sucedieron dos cosas. Vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, si usted ve en el documento, en la parte donde dice y derrochó su herencia, hay unos paréntesis. Eso es una elipsis. Si usted se acuerda de las reglas de interpretación que vimos, hablamos del elipsis. Es donde el autor, para hacer un énfasis de lo que nos está diciendo, quita una palabra que debería estar ahí. Y entonces, allí vivió desenfrenadamente y allí derrochó su herencia. Pero él la quitó porque él quiere hacer el énfasis, que es ahí donde hizo todo eso. Muy bien. Nuestro texto continúa. Cuando ya lo había gastado todo, y eso lo volvemos a poner aparte, subordinado a continuó Jesús, y a la altura de las otras dos divisiones anteriores. ¿Por qué? Porque él, cuando ya lo había gastado todo, cambia la idea, cambia el pensamiento. Entonces ya nos informó que el menor de ellos dijo al papá, dame, y el papá le dio. Ya nos dijo que el menor de ellos juntó lo que tenía, se fue y lo derrochó. Y ahora nos va a decir que ya lo derrochó todo y nos va a hablar de lo que sucedió después. Entonces, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Okay. Esta oración está subordinada a cuando ya lo había gastado todo. Porque aquí lo que estaba sucediendo es que se nos está diciendo cómo va en una escala descendente el hijo menor. Primero le pide a su papá, después toma todo, después se va bien lejos, luego ahí vive desenfrenadamente, luego lo gasta todo, pero no se queda ahí, sino que una vez que lo gastó todo, ahora sucede algo más. Sobreviene una gran enfermedad. Pero le aumenta algo más Lucas, dice, y cuando ya lo había gastado todo, comenzó a pasar necesidad. Y también nos dice, y cuando lo había gastado todo, se fue, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Vea, toda la información que nos está dando Lucas. Y por eso es que este ejercicio de desglosarlo sintácticamente es muy útil, hermanos, al momento de querer comprender el pasaje. Lucas nos está diciendo todo lo que está pasando en esta historia. Y al hacer esta descomposición sintáctica, entonces nosotros empezamos a entender qué es el propósito o cuál es el propósito de Lucas. Lucas está poniendo el énfasis en
la espiral descendente en la que fue cayendo este hijo menor viviendo lejos de su padre. De querer no vivir bajo la autoridad de su padre a tener que someterse a la autoridad de un desconocido. Hasta ahí llegó, ¿no? Consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Y vea, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Quien lo mandó a sus campos, quien lo mandó a cuidar cerdos. ¿Se da cuenta usted de esto? Ahora, usted ve ahí en el análisis sintáctico una manera de entender muy fácil aquí de entender la cuestión de la subordinación de ideas. Está ahí donde dice quien lo mandó a sus campos y luego la siguiente parte, a cuidar cerdos, donde está esta preposición a, quien lo mandó a cuidar cerdos. Y usted se da cuenta que al ponerlo así podemos leer las dos líneas de manera muy sencilla, muy fácil. 26. Y consiguió un empleo, subordinado al empleo que había conseguido, está su necesidad. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Y aquí es el punto más bajo de la espiral descendente de este joven. Ese es el punto más bajo. Desear comer lo que estaban comiendo los cerdos. Y cuando estaba ahí en su empleo, dice Lucas que por fin recapacitó y se dijo. Vea usted, ¿dónde él recapacitó? Allá, en el punto más bajo. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? O sea, ¿qué es lo que recapacitó? Lo primero que recapacitó es que los jornaleros, los trabajadores de su papá, tenían comida de sobra. Lo siguiente que recapacitó es, yo aquí me muero de hambre. Lo siguiente que recapacitó es, tengo que volver a mi padre. Y sigue en su pensamiento que lo está haciendo recapacitar y tengo que decirle, ahí está otra elipsis, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ahí está otra elipsis. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todo esto es lo que sucedió cuando él ya había gastado todo, que es la división que tenemos arriba. En la siguiente línea cambia el pensamiento. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ese es el análisis sintáctico. Cada una de esas cosas, esto que vamos nosotros haciendo, nos va dando la idea del contenido, del pensamiento, de la enseñanza que está en el texto, y eso es lo que vamos a apuntar en la columna de la izquierda, de una manera pensando ya homiléticamente, cómo lo voy a presentar yo a mi congregación. Por eso ahí vemos, ¿no? En la primera división, amemos al perdido, el inciso A, porque el Padre nos trata con justicia. Le dijo, no, dame lo que me corresponde. Y el Padre dijo, bueno, sí, te corresponde, eres mi hijo, te corresponde, te lo doy. Porque el Padre respeta nuestra libertad. Poco después el Hijo tomó todo lo que tenía y se fue. Y el Padre, uno diría, ¿y no se opuso el Padre? Pues no, porque sabe que su Hijo es libre de hacer eso y respeta su libertad. Está bien equivocado, pero respeta su libertad. Así nos trata Dios. Porque el Padre nos da tiempo y espacio para que recapacitemos. Es lo que nosotros señalábamos hace rato cuando decíamos, ¿dónde recapacitó el Hijo? Allá en los cerdos. Si el Padre se le hubiera opuesto, y eso lo sabemos en la vida diaria cuando los hijos quieren hacer algo, cuando nosotros les oponemos frontalmente, pues sube la intensidad, ¿no? de la oposición. Pero cuando nosotros les damos el espacio para recapacitar y los dirigimos de tal manera, ellos pueden recapacitar de una manera diferente. Aquí el hijo no podía cambiar su pensamiento con respecto a su posición como hijo de su padre, a menos que llegara hasta allá. Entonces tuvo que llegar hasta allá. Y esto es parte de la misericordia del Padre, dejarlo que se vaya y allá va a tener que recapacitar. Y le inciso C, porque el Padre se alegra de su arrepentimiento. ¿Qué es lo que está esperando Dios? ¿Qué es lo que está esperando el Padre de esa historia? Que su hijo se arrepienta. Por eso es que Él
Por eso es que todavía él estaba lejos cuando el padre lo vio. El padre está con la esperanza de que su hijo regrese. Él tiene la idea, el pensamiento que estando en esa necesidad un día va a regresar. Entonces la enseñanza es que el padre se alegra con su arrepentimiento. Y así sucesivamente con el resto de nuestro pasaje. Yo espero que este ejemplo de cómo hacemos un mostrador sintáctico haya sido lo suficientemente claro para que usted y yo podamos entenderlo. Tenemos que practicarlo, es cuestión de practicarlo. Cualquier duda, por favor, nuevamente no dude usted en comunicarse conmigo en el correo electrónico que usted ya tiene. Que Dios le bendiga.